El Frente Amplio decidió ampliar la denuncia penal que presentó a fines de septiembre por el acuerdo entre el Estado y la empresa belga Catunasi, que le garantiza a esa compañía la prioridad para la operativa con contenedores en el puerto de Montevideo y le extienden 50 años la concesión de la terminal especializada a cambio de nuevas inversiones para mejorar la infraestructura. ¿Cuál es el disparador de esta decisión? El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Economía revocó una decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia que admitía una denuncia presentada por la empresa Montecón que aduce que el acuerdo genera un monopolio, de hecho, en el puerto. El Ministerio de Economía sostuvo que la decisión de la comisión que habilitó el comienzo de la investigación no estaba debidamente fundada. Desde el Frente Amplio, varios dirigentes sostuvieron que esa revocación resuelta por el Ministerio desacredita a la Comisión de Defensa de la Competencia y suma elementos de duda para la causa penal que ya está a estudio de la justicia. Vamos a profundizar en la lectura que hace el Frente Amplio, en los argumentos del Frente Amplio. Para eso estamos con el economista Martín Valcorba, asesor de la bancada de la coalición de izquierdas en este tema. Economista Valcorba, buen día, gracias por acompañarnos. Le pediría en primer lugar que ubicáramos qué es la Comisión de Defensa de la Competencia. Seguramente no es un órgano conocido por toda la población, ¿no? Bien, perfecto. El órgano de la Comisión de Defensa de la Competencia es el órgano encargado de la aplicación de las distintas disposiciones que están incluidas en la ley de promoción y defensa de la competencia. Que es la ley 18.159 del año 2007, ¿no? Correcto. Es una de las leyes que se realizaron durante el primer gobierno del Frente Amplio, que incluyó un conjunto de reformas estructurales, fundamentalmente en lo que hace el funcionamiento microeconómico, y que en este caso tiene como objetivo la ley fomentar el bienestar de los consumidores, o sea, y los usuarios en general, ¿no? O sea, el foco de la defensa de la competencia no es tanto defender a las empresas, sino esencialmente fomentar y defender, proteger el bienestar de los actuales y los futuros consumidores y usuarios. Ese es un poco el foco, y se hace a través de la promoción y la defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y también la libertad y la igualdad de condiciones de acceso de las empresas y los productos a los mercados. Agrego en ese marco, para avanzar un poco más, lo que dice en sus primeros dos párrafos el artículo 2. Dice: todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley por razones de interés general. Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. Correcto. Y eso es muy importante porque establece un principio general que es la libre competencia en todos los mercados. Y prevé que solo por ley se pueda exceptuar se puede establecer alguna limitación a la libre competencia. Y ese es entonces el marco en el cual opera la Comisión, que en una modificación posterior de la ley en el año 2019 también se le dio competencia en los temas vinculados a las fusiones, ¿no? O sea, cuando dos empresas se van a fusionar o una adquiere a otra, eso también puede generar distorsiones en lo que hace al funcionamiento competitivo de los mercados, y entonces allí también, a partir de esta última modificación, la Comisión tiene que opinar respecto a los impactos, las implicancias que podría tener desde el punto de vista de la competencia y, de nuevo, del bienestar de los consumidores y los usuarios, que es el foco de la ley, ¿no? Y usted decía que la Comisión es el órgano de aplicación de la ley. Por lo que veo, está integrada por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Son personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño. Se aclara además en el artículo 22 que su mandato durará 6 años y podrán ser designados nuevamente, ¿no? ¿Algo más sobre esto? Sí, en realidad que tiene que ver con el tema que hace hasta a la nota. Es un órgano que la ley prevé que es un órgano desconcentrado,
que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, si bien tiene autonomía técnica para trabajar, para hacer sus investigaciones, sus estudios y tomar las resoluciones, del punto de vista funcional depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, y como tú comentabas, la designación de los miembros las hace el propio Poder Ejecutivo en un esquema que es no solo de 6 años, sino alternado. O sea, la ley prevé que cada 2 años se tenga que renovar uno de los 3 integrantes, lo cual le da cierta continuidad al trabajo de la comisión y en cierta medida trata de independizarlo de lo que es el ciclo político. Pero bueno, en la medida que es un órgano desconcentrado que depende funcionalmente del Ministerio de Economía y Finanzas, es parte de la discusión el grado de injerencia que el Ministerio puede tener sobre la operativa y las decisiones que toma la Comisión. Ya llegaremos a ese punto que es quizás el crítico, por lo menos desde el punto de vista que el Frente Amplio plantea. Pero vamos a ordenar ahora sí lo que ocurrió en este tema que ahora se discute. Montecón, que desarrolla servicios logísticos en los muelles públicos del puerto de Montevideo, se considera perjudicada por el acuerdo entre el Estado y Catunasi porque le impide continuar con una parte de su actividad, que es la operativa de carga y descarga de buques portacontenedores. Por esa razón, el año pasado fue activando distintos mecanismos jurídicos. Por un lado, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recurrió los decretos que oficializaron el acuerdo y las nuevas reglas portuarias. Por otro, y aquí llegamos, presentó una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía. Esa presentación de Montecón ante la Comisión fue aceptada el 17 de septiembre. Según informó en esas fechas el semanario Búsqueda, el documento de la Comisión, la resolución, indicó que no se puede advertir de inmediato la existencia de las prácticas anticompetitivas denunciadas aún, y menos daños graves. Y por ese motivo, la Comisión rechazó el pedido de Montecón de suspender la ejecución del acuerdo y aplicar sanciones. Eso lo rechazó. Sin embargo, sí aceptó avanzar en una investigación sobre el asunto. Entonces, a ver, detengámonos acá. ¿Cómo separaron ustedes aquel primer episodio, digamos, de este trámite? Sí, que es muy importante porque hace a los hechos posteriores, porque de acuerdo a lo que prevé la propia ley y el reglamento, el decreto reglamentario del funcionamiento de la comisión, una vez que la comisión puede actuar o de oficio cuando entiende que hay alguna situación que está violentando los principios de la libre competencia, o puede actuar por denuncia de alguna parte, una persona o una empresa que se presenta y denuncia un hecho. Una vez que sucede eso, la comisión dispone de 10 días corridos, o sea, poco más de una semana, para decidir si acepta, si le da trámite o no a la denuncia. Y lo que es importante allí, y que es un poco lo que está en la cita que leías, es que la comisión, cuando, por ejemplo, decide admitir una denuncia, no está prejuzgando, sino que simplemente lo que está haciendo es decidir que se va a empezar a estudiar el tema. Porque, naturalmente, en 10 días es muy difícil que la comisión pueda analizar a fondo temas complejos, porque los temas de las denuncias de defensa de la competencia no son triviales, son cosas que no son en general observables. Este caso, en mi opinión, es mucho más claro, pero normalmente requieren un estudio y un trabajo, digamos, bastante a fondo. Entonces, lo que hace inicialmente la comisión es decir si es pertinente la denuncia, si potencialmente puede existir algún problema que afecte la libre competencia. Y entonces da curso a la denuncia y se inicia el procedimiento. Y eso fue lo que hizo la comisión en ese momento. Y de hecho, una vez que acepta la denuncia, empieza a trabajar, empieza a juntar antecedentes, empieza a analizar el tema. Y precisamente en esta semana que está terminando, tenía previsto comenzar con las audiencias. O sea, un segundo, recién estaba empezando. Sí, un segundo ahí. De todos modos, cuando la comisión resuelve no tomar las medidas inmediatas que solicitaba Montecón, suspender la ejecución del acuerdo, aplicar sanciones,
Ahí dice que no se puede advertir de inmediato la existencia de prácticas anticompetitivas denunciadas. Entonces, ¿no había de algún modo una señal de un revés para la postura de Montecón? No, porque de nuevo, o sea, digamos, estos temas son temas que normalmente requieren un estudio a fondo. Entonces, lo que la comisión hace, que yo creo que digamos, es razonable, es no expedirse, porque, o sea, el expediente sobre esta denuncia, por lo que informaba la prensa, porque fue declarado reservado por la comisión, pero, digamos, hay algunos trascendidos de prensa, tiene 1000 folios. Entonces, yo creo que es razonable, en un tema más que es muy relevante, porque estamos hablando de un acuerdo que, digamos, afecta el funcionamiento del puerto, y por lo tanto cualquier decisión en un sentido o en otro tiene sus consecuencias. Entonces, la comisión sabiamente se toma, primero, acepta la denuncia y empieza a estudiarlo el tema. Simplemente lo que dice es que en esos 10 días corridos que transcurrieron desde que se presentó la denuncia hasta que se toma la resolución, no surgen una cosa que sea, desde el punto de vista de la comisión, tan notorio como para establecer una medida precautoria. Pero bueno, en la medida que se admite la denuncia es porque existe al menos elementos que justifiquen el estudio. Eso es lo que dice la comisión. Está bien. Entonces, amerita estudiar. Como en aquella decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia se habilitaba la investigación de lo que denunciaba Montecón, allí intervino el grupo Catunasi, que presentó un recurso de revocación y jerárquico para impedir esa indagatoria. Concretamente, Catunasi argumentó que los hechos denunciados por Montecón no son de naturaleza económica, que no son procesables ante la comisión, y además que en el mercado de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo no rigen las condiciones regulatorias de la competencia. ¿Cómo ve esos argumentos de Catunasi? Bueno, yo creo que los argumentos son realmente insólitos, ¿no? Sostener que los hechos denunciados no son de naturaleza económica, yo creo que realmente es muy difícil de sostenerlo, porque en definitiva estamos hablando de la actividad del puerto, estamos hablando de una decisión que genera consecuencias económicas, no solo para las empresas involucradas, porque eso en definitiva no es la preocupación central en este caso del Frente Amplio, sino que genera consecuencias económicas para el país, para el futuro, para el desempeño de la economía, porque en definitiva por el puerto entran todas las importaciones y salen buena parte de nuestras exportaciones, y por lo tanto cualquier decisión que afecte el funcionamiento del puerto genera consecuencias económicas y es una actividad esencialmente de naturaleza económica. Pero además, sostener que en el puerto no rigen las condiciones regulatorias de la competencia es realmente también insostenible desde nuestro punto de vista, porque hay dos leyes, a falta de una, que establecen que en el puerto rige la libre competencia. La primera es la Ley de Puertos del año 92, en la cual, que es muy clara al respecto, que defiende y promueve la libre competencia en el puerto, y no solo eso, sino que establece a título expreso que la Administración Nacional de Puertos, la ANP, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar la formación de monopolios de hecho. En este caso que estamos analizando, no solo no se tomaron medidas necesarias para evitar un monopolio, sino que hay una decisión de gobierno que genera un monopolio en los hechos. Pero además, la propia ley que autorizó la creación de la terminal Cuenca del Plata, TCP, que es la que está, digamos, gestionada mayoritariamente por Catunasi, dice explícitamente que la concesión de esa terminal no puede implicar restricciones para operar en otros sectores del puerto. Y la propia Catunasi, cuando presenta su plan de negocios en el año 2001, lo reconoce y lo incorpora dentro de su plan de negocios. Entonces, eso es un elemento relativamente nuevo, entre comillas, que ustedes han incorporado a la discusión ahora, en estos días. Ese documento. Sí, es un documento al cual se pudo acceder a partir de un pedido de acceso a la información pública y que va a ser parte también de la ampliación de la denuncia que el Frente va a realizar, porque es un hecho relevante, ¿no? Porque en definitiva no solo está la posición, la postura del Frente de que la ley que creó a la terminal Cuenca del Plata, a la terminal especializada de contenedores, ya preveía que iba a tener que competir, sino que la propia empresa beneficiaria, que fue adjudicataria de la terminal,
en su plan de negocios reconocía que iba a tener que enfrentar competencia con los muelles públicos y eventualmente con alguna otra terminal especializada. Entonces, eso es un hecho relevante, nuevo, que no estaba en la denuncia original y que va a ser parte de la ampliación de la denuncia. De todos modos, la argumentación que esgrimió Catunazzi ante la Comisión de Defensa de la Competencia es la, entre comillas, esperable, porque ahí, en ese punto, es que ha estado centrada buena parte de la discusión todos estos meses, ¿no? Si la terminal especializada, si TCP, tiene o no monopolio o prioridad para la operativa con contenedores, si puede haber un competidor como Montecón operando en los muelles públicos con contenedores, ¿no? Tanto es así que lo que tanto el gobierno como Catunazzi entienden es que con el acuerdo de febrero del año pasado lo que se hizo fue restaurar una prioridad que le corresponde a TCP y que en los últimos años, en especial en los gobiernos del Frente Amplio, no se estaba respetando. Claro, no es lo que surge de la ley de puertos, no es lo que surge de la ley de creación de TCP, y no existe ninguna ley, que es, digamos, lo que pauta nuestro marco jurídico, que establezca nada en esa dirección. Al contrario, todas las leyes que existen lo que enfatizan es que en el puerto rige la libre competencia. Y eso hace a lo que comentamos al principio cuando veíamos el principio general sobre el cual debe operar la Comisión de Defensa de la Competencia. ¿No? Decíamos que en definitiva todos los mercados estarán regidos por los principios y las reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley. Y acá lo que es clarísimo es que no hay ninguna restricción a la libre competencia establecida por ley. Al contrario, hay dos leyes que la reafirman. Entonces, es muy difícil, digamos, es razonable que Catunazzi argumente eso porque en definitiva está tratando de defender sus intereses. Lo que es poco entendible es que esa argumentación la incorpore el Ministerio de Economía y Finanzas en la fundamentación de la resolución de revocación. No nos apuremos, vamos a no llegar todavía ahí. Yo estoy tratando de seguir el orden. Entonces, Catunazzi presentó ese escrito, ese recurso de revocación y jerárquico para frenar la investigación que estaba iniciando la Comisión de Defensa de la Competencia. El 20 Miguel, si me permitís, una cosita más sobre el último el comentario anterior que tú hacías, porque también hay una discusión sobre si la Comisión puede intervenir cuando se trata de regulación administrativa, de actos administrativos. Bueno, ahí está. Ese es otro tema y es un argumento fuerte de Catunazzi, ¿no? Sí, sin embargo, cuando uno mira la Ley de Defensa de la Competencia, el artículo 26 de la ley establece que una de las funciones y facultades de la Comisión es precisamente el emitir recomendaciones no vinculantes dirigidas al Poder Ejecutivo respecto de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y otros actos administrativos, vigentes o estudios. Entonces, uno podrá después discutir cuáles son las consecuencias que genera la opinión de la Comisión. Porque en este caso, por ejemplo, se plantea que es una opinión no vinculante. Pero lo que no se puede sostener es que opinar, analizar, estudiar actos administrativos vigentes o estudios no sea competencia de la Comisión, porque la propia ley le da ese mandato, le da esa facultad y establece que es una de sus funciones. Entonces, claramente, en mi opinión, la Comisión tiene competencias para actuar. El tema es suficientemente importante como para que la Comisión lo estudie a fondo, porque, en mi opinión, es claro que hay una violación a las normas de competencia, pero por lo menos creo que no hay nadie que pueda sostener y que pueda descartar de plano esa posibilidad sin haberlo estudiado a fondo. Pero seguimos con el orden. El 20 de diciembre, la Comisión de Defensa de la Competencia no hizo lugar a la objeción del grupo Catunazzi, ratificó su decisión inicial de seguir investigando y elevó al Ministerio de Economía el recurso jerárquico que había interpuesto el grupo Catunazzi. Correspondía que se hiciera, desde el punto de vista procesal era lo que tenía que ocurrir. Entonces, a partir de ese recurso jerárquico es que interviene el Ministerio de Economía, que la semana pasada emitió su resolución. Sobre el acto que impugnaba Catunazzi, la decisión de la Comisión de iniciar una investigación, ¿qué dice el Ministerio? Que no se advierte que haya sido debidamente motivado. Y tampoco surge de los antecedentes administrativos la fundamentación que ampare la admisión de la denuncia. Entonces, ante ese diagnóstico, dice el Ministerio,
se entiende pertinente la revocación del mismo, la revocación del acto administrativo que inicia la investigación y la recomposición del procedimiento administrativo al momento de la presentación de la denuncia. Por último, se aclara que esta decisión del Ministerio no implica pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la denuncia planteada. Bueno, acá llegamos a lo que ustedes han estado criticando estos días. ¿Por qué? Bueno, básicamente, nosotros no podemos evaluar la resolución en sí, o sea, cuán motivada o no está porque no la conocemos, porque no es pública, porque la comisión la declaró reservada. Es una cuestión habitual que mientras está en trámite una denuncia, las actuaciones son reservadas. Entonces no conocemos cuán motivada está. Ahora, en realidad, esto es un procedimiento habitual de la comisión. Como decíamos, la comisión cuando decide admitir una denuncia no está prejuzgando, está simplemente empezando a estudiar el tema. Y por lo tanto, es prácticamente un trámite que, digamos, solo se descartan denuncias cuando es algo absolutamente descabellado, cuando no, digamos, a nadie le puede caber la más mínima duda de que no tiene nada que ver con la comisión, sino cuando es una denuncia que puede ser pertinente, la comisión lo acepta. Claro, pero lo que el Ministerio de Economía sostiene es que habría una falla, digamos, una omisión en la forma como resolvió la comisión. En la resolución del Ministerio argumenta: es un acto debido de la Administración el fundamentar o motivar aquellos actos que afecten los derechos e intereses individuales o colectivos. Y luego dice: la constante y pacífica jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en innumerables sentencias ha anulado actos administrativos por ausencia de motivación, por motivación insuficiente, extemporánea o a posteriori. Como que el Ministerio está preocupado por el hecho de que el inicio de la investigación no esté fundamentado. Sí, yo no conozco ningún antecedente referido específicamente a decisiones de esta índole de la Comisión de Defensa de la Competencia. Obviamente, cuando alguien la administración pública toma una decisión que afecta a alguien, naturalmente, si no está motivada, si no está fundada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo razonablemente la revoca. Ahora, volvamos al principio. Acá simplemente la decisión implica empezar a estudiar. Digamos, ¿qué fundamentación extensa se requiere para ver que cuando hay una ley, como la ley de puertos, cuando hay otra ley, como la ley de creación de la TCP, que de la Terminal Conjunta del Plata, que dicen que el puerto se rige por la libre competencia, y hay un acuerdo que le da prioridad a una empresa, y que en los hechos eso implica un monopolio, por lo menos cualquier persona debería plantearse la duda, y esa duda lleva a la necesidad de estudiarlo. Y no requiere, en mi opinión, una fundamentación demasiado profunda. Es un tema natural y obvio, en mi opinión, tan natural y tan obvio, que aún en ausencia de denuncia, la Comisión de Defensa de la Competencia debería haberlo investigado. Ajá. De oficio. Bueno, eso no ocurrió. Porque, la Comisión actúa a partir de la denuncia de Montecón. Claro, pero digamos, es un tema que ha tenido un debate público importante. Ha habido una interpelación, hay una denuncia penal. O sea, es un tema que está arriba de la mesa. No se requiere demasiada fundamentación para decir que hay que empezar a estudiarlo, que es lo que dijo la comisión. Entonces yo creo que es simplemente la búsqueda de una excusa para frenar un proceso que estaba en marcha. ¿Y ustedes entienden que de esta forma se cuestiona la autonomía de la Comisión de Defensa de la Competencia? Se lo pregunto teniendo en cuenta que ya algunos voceros del Frente Amplio fueron por este lado. ¿Usted, por ejemplo, comparte ese juicio? A ver, acá hay dos discusiones. Una que tiene que ver con la institucionalidad, que algunos colegas lo han planteado en las redes sociales, respecto a la necesidad de reformular el esquema que prevé la ley en cuanto a darle más autonomía a la comisión. Eso puede ser. Sí, porque, por ejemplo, los especialistas en derecho administrativo que consultó la producción de En Perspectiva explicaron que esta decisión no implica ninguna violación a la autonomía de la Comisión de Defensa de la Competencia, porque, como usted dijo hace un rato, además, según la ley, la Comisión es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, puede tomar decisiones autónomas, pero está sometida a la jerarquía del Ministerio, ¿no? Correcto, por eso, desde el punto de vista formal del procedimiento,
no hay una violación, una intromisión indebida, desde el punto de vista formal. Yo creo que acá hay dos elementos. Primero, el MEF en este tema es parte involucrada. El Ministerio de Economía fue firmante de los decretos que están en la génesis de la denuncia, al punto tal que el Poder Ejecutivo es uno de los denunciados en el tema este. Entonces, acá existe un conflicto de interés. Yo creo que hubiera sido sano, a pesar de que el Ministerio puede opinar, pero en la medida que es una denuncia contra el Poder Ejecutivo, es una denuncia en la cual el Ministerio de Economía es parte involucrada, hubiera sido sano que el Ministerio se hubiera abstenido. Porque en última instancia... Pero usted está hablando de lo que hubiera sido conveniente, no lo que razonable. Claro, no lo que era obligatorio. El Ministerio de Economía no estaba obligado a abstenerse. Correcto. Lo que hizo lo podía hacer, no hay una violación. Yo creo que en la medida que es parte involucrada, que hay un conflicto de interés, lo razonable hubiera sido que se hubiera abstenido, porque existe el Tribunal del Contencioso Administrativo, que en última instancia, si hay algo que viole un derecho, en este caso de Catonazzi, hubiera tenido la instancia formal que nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico prevé. Pero además, más allá que el Ministerio lo puede hacer y está en todo, digamos, parte de lo que es el ordenamiento, en la medida que la Comisión es un órgano que depende del Ministerio. Más allá de que haya sido buscado o no, que haya sido la intención, yo no estoy juzgando intenciones, sino cuando uno analiza los resultados, claramente esta decisión del Ministerio genera una presión sobre la Comisión. Y también debilita la institucionalidad, porque, de nuevo, acá es decir, uno puede llegar a entender que el Ministerio intervenga en el actual marco, no estoy diciendo que sea lo razonable, pero en el marco legal actual, que el Ministerio intervenga cuando hay una decisión de la Comisión que involucra, por ejemplo, que genera una multa o una sanción a una empresa, porque la considera que no es correcta. Ahora acá, lo que el Ministerio está haciendo es frenando la investigación, frenando el estudio del tema. Yo creo que realmente eso no hay antecedentes. Por ahí se ha catalogado como una rareza. No hay antecedentes en el cual el Ministerio haya frenado una investigación por parte de la Comisión. Y esto, si bien lo podía hacer, genera un condicionamiento hacia la Comisión. Y por eso es que ustedes van a incluirlo como ampliación de la denuncia penal que ya formuló el Frente Amplio. ¿Ese es el análisis? Y bueno, en definitiva, todo este proceso ha sido un proceso bastante oscuro, bastante poco transparente, con problemas en cuanto a, como decíamos, digamos, en nuestra opinión, violaciones a algunos, lo que está previsto por algunas leyes, y esto es un elemento más que genera dudas. Digamos, de nuevo, yo no atribuyo intenciones, pero genera dudas que se quiera frenar una investigación, que se quiera frenar el estudio de un tema por parte de un órgano técnico que tiene autonomía e independencia técnica para analizar las cosas. De todos modos, eso, digamos, genera dudas, ¿no? Y genera más incertidumbre en algo que hasta ahora ha sido muy mal manejado por el gobierno. De todos modos, es un elemento más, sin duda. Queda teóricamente la posibilidad de que la Comisión investigue igual, ¿no? ¿Está cerrado el camino con esta revocación que dispuso el Ministerio de Economía? Me gustaría que lo viéramos enseguida en el final de la entrevista. Ya retomamos el diálogo con el economista Martín Valcorba, ex jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy asesor de la bancada del Frente Amplio. El acuerdo entre el Estado y la firma belga Catonazzi sigue siendo foco de controversia. ¿Cuál es el capítulo nuevo? A fines de la semana pasada, el Ministerio de Economía revocó una decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que admitía una denuncia presentada por Montecón que aduce que el acuerdo genera un monopolio de hecho en el puerto. ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Economía entendió que la decisión de la Comisión, que iniciaba una investigación, no estaba debidamente fundamentada. Desde el Frente Amplio, varios dirigentes sostuvieron que esa revocación resuelta por el Ministerio desacredita a la Comisión y suma elementos de duda a la causa penal que ya está a estudio de la justicia y que fuera presentada por la coalición de izquierdas. Bueno, sobre esta situación estamos conversando esta mañana con el economista Martín Valcorba, ex coordinador del programa de inclusión financiera en el Ministerio de Economía, hoy asesor de la bancada del Frente Amplio. Economista Valcorba, usted recién detallaba, exponía, digamos, lo que se podría llamar crítica
política a esta resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, a la revocación que se dispuso el viernes de la semana pasada. Eso en cuanto al debate, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa. ¿Ustedes van a dar algún paso más? ¿En el Parlamento, por ejemplo, van a llevar este asunto? Bueno, eso es un tema que se está evaluando y también, digamos, dependerá un poco de cómo sigan los acontecimientos. Eso todavía no está resuelto y lo analizará la bancada en su momento. Si como comentamos, es un elemento que va a ser que se va a agregar a la denuncia, digamos, va a ser parte de la ampliación de la denuncia penal y nos, digamos, llegado el caso, yo creo que acá hay también responsabilidad por parte del Ministerio y alguna explicación podrá a nivel parlamentario solicitársele al Ministerio, pero es un tema que lo por eso, resolverán por ejemplo, los legisladores. ¿Se puede resolver la citación del Ministerio de Economía a una comisión del Parlamento? Todavía no hay una decisión en ese sentido. Todavía no está resuelta. Ahora, vayamos a lo que implica esta resolución que se tomó el viernes pasado. Yo tengo aquí el texto, termina diciendo, en la parte resolutiva, 1, revócase la resolución número 220/021 del 17 de septiembre de 2021, adoptada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. 2, vuelva a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y notifíquese. ¿Ustedes entienden que con esto queda cerrada la posibilidad de investigación? No. Hay dos bibliotecas, ¿no? Hay dos bibliotecas, hay dos posiciones. Nosotros entendemos que cuando en la exposición del decreto, de la resolución, en la fundamentación de la resolución del MEF, se plantea que se va a recomponer el procedimiento administrativo al momento de la presentación de la denuncia, vuelve a foja cero y la comisión tiene nuevamente 10 días para expedirse sobre la denuncia. Por lo tanto, en los próximos días sabremos qué es lo que va a hacer la comisión. En las consultas que hizo en perspectiva con especialistas en derecho administrativo, se nos señaló que jurídicamente el expediente no está cerrado de ninguna manera, solo volvió a foja cero. El Ministerio de Economía le está diciendo a la comisión que no fundamentó su decisión de investigar, y por lo tanto, si la comisión fundamenta, la cosa puede cambiar. Sí, esa es la interpretación que nosotros hacemos. Además, creo que sería un enorme error, cerrar esta investigación, ¿no? Porque, se trata de una interferencia indeseada, en nuestra opinión, pero en definitiva, si lo que hace es volver a foja cero, lo que estamos haciendo es perder 4 meses de trabajo que la comisión ya había avanzado. Bueno. Ahora, si esto implicara cerrar la investigación, el estudio del tema, yo creo que sería gravísimo, porque no hay nadie que pueda sostener, repito, que acá no hay al menos dudas sobre que haya una violación a las normas de la competencia. Bueno, pero ahí voy a la... En nuestra opinión es claro que la hay, pero dudas, nadie puede decir que no hay dudas, y por lo tanto cerrar por esta vía, por una revocación del MEF, una investigación en la cual el propio MEF está involucrado, yo creo que sería muy grave. Le haría mucho daño a la institucionalidad, le haría mucho daño a la propia comisión. Y yo sinceramente confío en los comisionados y confío en su idoneidad, en su capacidad técnica, en su independencia, y por lo tanto espero que la comisión siga adelante en el estudio de este tema y que lo analice y se expida. Lo que pasa es que la resolución del Ministerio de Economía, en los considerandos, tiene un considerando quinto que dice: la presente revocación no implica pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la denuncia planteada. Sí, por eso mismo, eso alienta la hipótesis de que acá el proceso no se cierra, sino que vuelve a foja cero. Es curioso, ¿no?, que además que el Ministerio esté tan preocupado con los estudios y la fundamentación, cuando en la decisión que tomó respecto a este acuerdo del puerto por 60 años, que le entregó el monopolio en los hechos a una empresa privada, no hay un solo estudio técnico, ni económico, ni jurídico, ¿no? Entonces, cuando tomamos una decisión que compromete el puerto por 60 años, no se hacen estudios técnicos, ni jurídicos, ni económicos, y cuando una comisión
que tiene autonomía técnica, decide estudiar un tema, o sea, estudiar, repito, porque lo que hizo la comisión fue decidir, vamos a empezar a investigar, a analizar el tema, dice, no está fundada. Realmente es insólito y lo que agrega, de nuevo, son dudas. Yo creo que no le hace bien, pero mucho peor le haría que el tema quedara cerrado y por eso confiamos en que en definitiva la comisión lo retome y lo estudie y se expida. Y así estaremos a lo que el órgano especializado que tiene el Estado, el sector público, en materia de competencia, opine. Y podremos estar de acuerdo o no, nos podrá gustar o no, pero nosotros creemos que si nuestra institucionalidad creó un órgano para analizar los problemas de competencia, cuando hay un caso clarísimo de al menos dudas sobre si se están violando o no normas de la competencia y que afectan el funcionamiento del puerto y por lo tanto de nuestra economía y el futuro del país por 60 años, que la comisión no se expida, sería un elemento muy negativo que agregaría digamos, aspectos negativos a este proceso que ha tenido visos de escandaloso también, ¿no? Y bueno, y para terminar, una pregunta ya de otro tipo, digamos, no sobre el asunto mismo que está en el centro del debate. Esta forma de intervenir, entre comillas, del Ministerio de Economía, esta revocación que acaba de resolver, que para ustedes de algún modo atenta o complica la autonomía de la Comisión, ¿podría llevar a pensar en una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia para ubicar a la Comisión en otro ámbito, para que no estuviera en la órbita del Ministerio de Economía, para que tuviera efectivamente mayor autonomía? Yo acá lo que puedo dar es una opinión personal que no involucra en absoluto la opinión del Frente, porque es un tema que no se ha analizado, no se ha discutido. Remarco que esta comisión se crea con esa ley que es del gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? O sea, esta situación quedó plasmada o viene de una ley del gobierno del Frente Amplio. Y que significó un avance notorio, ¿no? Porque hasta ese momento los temas de competencia no existían en la órbita del sector público. No había nada que analizara, estudiara y se preocupara por la competencia. Y fue precisamente el primer gobierno del Frente que lo hizo. Yo personalmente, y repito, no comprometo más que mi opinión, creo que sería razonable avanzar en mayores niveles de independencia, pero que incluirían no solo la independencia de la Comisión, sino que los integrantes de la Comisión no fueran designados por el Poder Ejecutivo, sino que tuvieran algún procedimiento que involucrara una suerte de veña parlamentaria con mayorías especiales, porque, de vuelta, es un tema relevante. Si creamos un órgano especializado en estos temas, con competencia en estos temas, con capacidades en estos temas, con autonomía, bueno, tiene que salir de la órbita del Poder Ejecutivo y pasar a una órbita parlamentaria en la cual todos los sectores, hoy está este gobierno, mañana estará otro, pero todos, de alguna manera, se sientan tranquilos en que efectivamente quienes están en la comisión actúan con independencia. Yo creo que eso sería sano y este ejemplo, digamos, de alguna manera lo pone más de relieve. Y creo que, como en todas estas cosas, son procesos de construcción. Yo ponía un tuit hace unos días a raíz de un comentario de Sebastián Fleitas en el que iba en esta dirección y que yo creo que sí, que es bueno, que hay que avanzar en la normativa, es un proceso de construcción permanente, de mejora permanente. Ahora, no solo la institucionalidad se fortalece con normativas, se fortalece también con decisiones, con las decisiones que día a día los gobernantes van tomando. Y precisamente esta decisión va en la dirección contraria, no fortalece la institucionalidad, sino que la debilita. Entonces, yo creo que es bueno avanzar en cambios normativos que le den mayor independencia y autonomía, y es bueno también que los gobernantes se comprometan efectivamente en respetar esa autonomía y esa independencia, porque podemos tener órganos independientes en los papeles y que después en la práctica terminen siendo muy influidos por el gobierno de turno. Y eso requiere compromiso por parte de los gobernantes y, de nuevo, señales permanentes, diarias, que en este caso, lamentablemente, no las tuvimos. Economista Martín Valcorba, asesor de la bancada del Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este viernes.